El gran dramaturgo argelino Manuel Robles, en una de sus obras, un personaje dice a propósito de los olvidos a los que jamás deberíamos acceder: debemos tener la memoria de la piedra, que jamás desdibuja lo que en ella se graba. Tomé esa frase para escribir un artículo sobre un hecho que ocurrió recientemente en el distrito de Malvinas Argentinas. El señor intendente de ese distrito decidió inaugurar el periodo de sesiones del Honorable Consejo Deliberante en las instalaciones de lo que fue el batallón 601, que es ahora propiedad municipal. Pero en esa oportunidad, ni el intendente ni ninguno de los concejales, excepto el señor Ferrau, expresaron el recuerdo de la historia de horror que la dictadura escribió en ese predio. Para ellos no hubo detenidos ni torturados. La menor alusión a las páginas de espanto que durante 7 años la dictadura confeccionó con constancia y deleite. Este hecho se inscribe en ese escenario de blanqueo del pasado en el que parece que es ahora correcto actuar. El Poder Ejecutivo indultó a los 3 genocidas que capitanearon la dictadura en nombre de la unidad nacional. Se deduce que debemos unirnos amnesia mediante. Debemos unirnos diciendo aquí no pasó nada, o lo que es peor, pasaron cosas, sí, pero lo mejor es olvidarlas para unirnos. En vez de la memoria de la piedra que propugna Robles, la fofa memoria del mazapán que desdibuja los dedos de quien lo está amasando. Los que perciben esta campaña de ominoso olvido piensan con una lógica inquietud que para las nuevas generaciones se está levantando un blanco paisaje de tabula rasa, sin testimonio y sin improntas. Pero ha sucedido lo imprevisible, esto imprevisible que paso a ejemplificar. Almirante Cero es una erudita biografía del almirante Macera, en la que salen a luz los secretos y las infamias más estremecedoras. Su autor es Claudio Uriarte, que tenía 32 años cuando escribió su libro y que en los años de la dictadura concurría a la escuela primaria. Todo es nada es un exhaustivo estudio biográfico de Mario Roberto Santucho y de la intimidad de la lucha guerrillera, lo que nos hace ver mejor la represión de la dictadura. María Seoane es su autora, y cuando el libro fue publicado aún no había cumplido 40 años. 36 años tenía Martín Granovsky cuando publicó Misión Cumplida, que pone en clarísimo relieve los lazos entre dictadura, represión e imperialismo. Reprodujo las 3 líneas iniciales de este libro. ¿Saben por qué en los Estados Unidos no hay golpe de Estado?, pregunta el embajador Terence Tolman cuando hace su chiste preferido. Porque no hay embajada norteamericana. Los autores del libro que hoy presentamos, La sombra de Campo de Mayo, Fabián Domínguez y Alfredo Sayús, tienen respectivamente 34 y 38 años de edad. Citar párrafos del prólogo de este libro nos ayudará, creo, a mejor situarnos. La mañana del golpe de Estado vimos la cara de 3 uniformados que iban a custodiar los valores de la sociedad occidental y cristiana. Contra los ataques de la sociedad oriental, boreal o austral y judía, musulmana o budista, nadie entendía nada y nosotros tampoco. A la vuelta de la escuela donde estudiaba Fabián en Martínez, volaron la casa de compañeritos que iban con él al jardín de infantes y al primario. Entonces no supo lo que pasó, pero siempre le quedó la imagen de la casa acribillada por miles y miles de tiros.
dicen que los chicos y sus padres murieron aquella noche. Y párrafos más adelante, Alfredo, por ser 4 años mayor que Fabián, vivió en ese mismo periodo de tiempo y en lugares similares una historia distinta. La misma tarde del golpe de Estado, quemaba junto a su hermana los libros que presumían podría ser riesgoso tenerlos. Esos 4 años de diferencia también fueron suficientes para que Alfredo fuera requisado 2 o 3 veces por semana, cada vez que salía de la escuela donde cursaba el secundario a la noche. Un soldado palpaba, 4 se apuntaban y el temor de no saber si llegaría a su casa lo invadía. Y algunas líneas más abajo. 20 años después, juntos en La Hoja, el periódico de San Miguel donde ambos trabajamos, quisimos hacer un suplemento sobre el modo en que se vivió el golpe de Estado del 76 en General Sarmiento. Descubrimos que no existía bibliografía, que ningún periódico de la época lo había cronicado y que muchos dirigentes de entonces tenían mala memoria. Aquí está el blanco paisaje que se quiere plantar. Aquí está ese fúlgido desierto en el que solamente hay un viento que sopla sobre la nada y que impide de raíz que todo verdor florezca. El decreto presidencial de indulto a los genocidas adquiere ni más ni menos carácter de complicidad en esta siniestra conjura de la desmemoria a lo que hipócritamente se le da el nombre de unidad nacional. Domínguez, Sayús, Uriarte, María Seoane, Granovsky y tantos otros vieron en la infancia o en los primeros años de la adolescencia los fusiles de la dictadura, pero ahora nos dan la lección de desbaratar la siniestra conjura de la que hablé. Nos dictan, junto a Roblés, la impiadosa memoria de la piedra. Debo confesarlo, estoy aquí presentando este libro porque yo mismo pedí hacerlo. Quise hacerlo por todo lo que estoy diciendo y también para que lo voy a ocultar, porque el periodismo local, en su generalidad, yo no descarto las excepciones, no se distingue precisamente por su combatividad. Y la combatividad en el periodismo, ya se sabe, es informar con la mayor velocidad posible. En vez de la combatividad, poner un exquisito cuidado en la conservación de la vecindad con el poder. Se olvida algo elemental. Para todos aquellos que hemos elegido la palabra para expresar el mundo y que el mundo a su vez nos exprese, la vecindad con el poder termina fatalmente por debilitar hasta la anemia el medio que hemos elegido para expresarnos. El poder, hay que decirlo, busca también la vecindad con la palabra, no para destruirla, sino para algo peor, domesticarla. Hacer una palabra tan dócil y aquiescente como un gato faldero. Los más encantadores gatos falderos, ya se sabe, son los castrados. No quiero decir con esto que el periodista debe ser alguien distante de toda ideología. Está muy bien tenerla y es valiente expresarla. Pero algo que relató en una editorial de una revista aquella mítica, que Scalabrini Ortiz, sirve de perfecta ilustración. Raúl Scalabrini Ortiz, creo que el dato es conocido, apoyó fervorosamente la campaña electoral de Perón para su primera presidencia. Cuando se alcanza el poder, Perón envía a Scalabrini a un coronel de su confianza como mensajero. El general me envía para saber qué es lo que usted quiere. Scalabrini ironiza. Creo que Perón esperaba una respuesta clásica de intelectual, una embajada en alguna metrópoli prestigiosa o, en su defecto, algo que tampoco viene mal, un consulado distante en el que no haya absolutamente nada para hacer. La respuesta de Scalabrini, es de suponer, desconcertó al mismísimo Perón.
dígale al general coronel que lo que quiero es un periódico opositor. No tuve nunca ninguna respuesta, ni de Perón ni de su mensajero, concluía Scalabrini con melancólico humor. Como periodista puedo sentirme consustanciado con un oficialismo de turno, pero jamás abandonar la oposición. La lectura del libro de Sayusi Domínguez produjo en mí una parecida sensación a la lectura de Nunca Más. Debía hacer grandes pausas para descansar momentáneamente del espanto y también inevitablemente pensaba, y esto sucedió aquí, a menos de 3 kilómetros del lugar en el que vivo. El Hospital Militar de Campo de Mayo, esa apacible edificación que tantas veces he visto desde el colectivo en el que viajo, fue el lugar en el que se practicaban operaciones cesáreas a las prisioneras debidamente encapuchadas, las que fueron salvajemente torturadas antes del alumbramiento, mujeres a los que los niños extraídos de sus vientres eran entregados a miembros de las Fuerzas Armadas que los inscribían como propios y sus madres biológicas, por lo general, eran posteriormente asesinadas. El círculo, como se ve, cerraba magistralmente su infernalidad. Sería absolutamente impropio de mi parte relatar todo el libro. Lo juzgo, sí, de lectura imprescindible y creo que en modo alguno debe limitar su distribución al ámbito local. Debe ser conocido, por el contrario, en el ámbito entero del país, porque lo de Campo de Mayo es solamente una circunstancia que forma parte de un mapa total, el de la infamia. Pero es un desvalor que no alcanza a los miles de militantes anónimos que al querer hacer de la existencia humana una aventura digna de vivirse, encontraron la muerte. No encontraron sino la violencia como cauce de su afán. Lo sabemos de sobra. El hecho de que alguien muera por una causa no quiere decir que esa causa sea justa. Pero los invito a que cada uno de nosotros descendamos a nuestra interioridad y nos preguntemos si hay causa más justa que tratar de hacer el mundo en el que nos tocó, que tratar de hacer del mundo en el que nos tocó nacer un lugar en el cual sencillamente sea bello vivir. Y preguntarnos también qué hacemos cada uno de nosotros cotidianamente para que ese propósito sea alcanzable. Permítanme atinar una respuesta. Comencemos por no callar. No callaron ni Uriarte, ni Granovsky, ni Domínguez, ni Sayús, ni ninguno de los otros cultivadores de la palabra que nos acompañan. Y junto a ellos tampoco callan los que ya están en la madurez: Andrés Rivera, Juan José Saer, Ricardo Piglia. Ni tampoco callan los jóvenes dramaturgos en cuyas obras el enjuiciamiento del poder está de alguna forma u otra siempre presente. Y junto a ellos tampoco callan los que ya han pasado la primera juventud: Mauricio Cartun, Ricardo Monti, Griselda Gambaro. Pero tampoco callan las madres y abuelas de Plaza Mayo, la Asociación Hijos, la Liga de Derechos Humanos, como tampoco callan los que en distintos lugares del país, día a día, hacen oír su clamor, reclamando los 2 derechos más sagrados que pueda tener un hombre: pan y trabajo. Hay un dicho que quiere resaltar la fragilidad y lo efímero de las palabras al decir que a las palabras se las lleva el viento. Los trabajadores de las palabras deseamos fervientemente que las nuestras sean llevadas por el viento para que sean oídas en todos los ámbitos y adquieran un día el indesodible fragor que tienen las borrascas y el trueno.